Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Lady Joana Giraldo Campos, ID 252066, estudiante cuatrimestral de Administración de Empresas, cuarto semestre. En este video vamos a hacer una explicación de la estadística descriptiva con una tabla de datos dada por el docente, donde vamos a hallar las medidas de tendencia central. Entonces, para iniciar, aquí se encuentra la tabla donde el profesor no la había enviado anteriormente. Con esta tabla de datos, lo que debíamos realizar era hallar las medidas de tendencia central. Para hallar esas medidas de tendencia central, lo que primero debemos hallar estos datos, como los estoy señalando en el pantalla. Para iniciar, entonces, vamos a contar los datos que tenemos en nuestra tabla. Para ya hacer esta fórmula, lo que debemos hacer es igual contar desde la letra donde inicia nuestra tabla hasta donde termina. Y nos sale que son 300 datos los que tiene nuestra tabla. Para hallar el X rayita más, lo que debemos hacer es igual más desde donde inicia hasta donde termina nuestra tabla. Eso nos quiere decir que el valor máximo dentro de nuestra tabla es de 49,74. Para hallar el valor min, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de más ponemos min. Y nos quiere decir que dentro de nuestra tabla el menor número es de 10,22. Ahora vamos a hallar el rango. Para hallar el rango, lo que debemos hacer es coger x más menos x min. Y ese sería nuestro rango. Ahora debemos hallar el valor de m. Para hallar el valor de m, utilizamos una fórmula explicada en clase, que es la siguiente. Igual 1 más 3,3 por logaritmo. Lo vamos a multiplicar. El logaritmo sería nuestro número de datos, es decir, por 300. Como podemos ver, nos va a dar el número decimal. Debemos redondearlo por encima. Para hacer esa fórmula, lo que debemos hacer es igual redondear punto más, porque lo vamos a redondear por encima, y lo que vamos a hacer es coger el anterior valor, es decir, el 9,17, y le vamos a dar punto y coma y lo vamos a poner por 0. ¿Por qué? Porque queremos que nos dé el número entero y nos dé por encima. Y damos enter. Es decir, que nos lo redondea a 10. Para hallar la amplitud, en este caso señalada con la letra C, vamos a coger el rango, ¿cierto? Lo vamos a dividir por nuestro valor de m redondeado, en este caso que sería 10. Y este amplitud nos va a dar de 3,955. Al redondearlo nos va a dar 4, porque lo estamos redondeando por encima. Ahora vamos a hallar el rango nuevo. Entonces, para hallar el rango nuevo, cogemos, en este caso, cogemos la amplitud, que fue 4, y la vamos a multiplicar por el valor de m, que fue 10, es decir, 4 por 10. Nos va a dar, obviamente, 40. Para hallar el incremento, cogemos entonces el rango nuevo menos el rango anterior, el que teníamos, el de que va a oprimir. Y eso nos va a dar 0,48. Ese valor lo debemos dividir en 2 para que nos quede 0,24. Ahora vamos a hallar x raya al piso min en mayúscula. Para hallar este valor debemos coger el valor de min que teníamos arriba, o sea, este, ¿cierto? Y le vamos a restar el incremento, que sería 0,24. Restar. Para hallar el x rayita más en mayúscula, vamos a hacer lo mismo,
Cogemos el X más de arriba y en vez de restar le vamos a sumar el incremento. Este agregado lo que nos quiere decir es que en esta tabla tenemos dos decimales. Este agregado nos va a servir para hallar el límite inferior y el límite superior. Entonces, por eso este agregado queda de 0,001 porque aquí en la tabla tenemos dos decimales. Vamos a empezar a hallar, ya teniendo estos valores, vamos a empezar a hallar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para hallar esta tabla, pues podemos evidenciar que son 10 intervalos los que tenemos, como lo vemos acá. El primer línea interior sería el X-min. Simplemente lo que hacemos es ponerlo. El límite superior es coger el anterior límite inferior, que en este caso sería F26, y le vamos a sumar la amplitud, que en este caso sería 4. Y bajamos a la siguiente casilla del límite inferior. El límite inferior se halla ahora de esta manera. Cogemos el anterior valor que nos dio el límite superior, es decir, el G26, le vamos a sumar el agregado, que sería B32. Y al lado, para hallar el límite superior, cogemos el anterior valor, cogemos el F27, ¿sí? Más C27, que en este caso sería la amplitud, y le restamos el agregado. Al tener ya estos dos valores así, lo que hacemos sería desplegarlo, pero aquí nos surge un error, y es que se van a repetir los números. Para que eso no suceda, lo que debemos hacer es fijar esos valores. ¿Cómo lo fijamos? Con la letra F4. Así, le decimos a Excel que siempre en el límite inferior debe sumarme el agregado. Y en el límite superior me debe restar ese agregado. De esa manera, sacamos tanto el límite inferior como el límite superior. Recuerden fijar siempre. Ahora vamos a hallar la frecuencia. La frecuencia simplemente es fórmula. Igual frecuencia, vamos a abrir paréntesis, ponemos desde donde inicia la tabla hasta donde termina y luego seleccionamos toda la columna del límite superior y le damos Enter. Cuando desplegamos hacia abajo, la sumatoria de toda esta columna nos va a dar superior a 300. Para que eso no suceda, lo que debemos hacer es seleccionarla y le vamos a dar Control Shift Enter. Al darle eso, ya los valores cambian y la sumatoria me da 300, que son el número de datos que tenemos en la tabla. Ahora vamos a hallar la marca clase. Para hallar esta marca clase, lo que debemos hacer es coger el límite inferior, que sería en este caso F26, más el límite superior, y lo vamos a dividir entre 2. Para darnos cuenta si está bien o no, utilizamos las aplicaciones del Excel, que es que todo no lo rellene, y siempre debe terminar en 0,98, 0,98, como podemos observar. Esa sería nuestra marca clase. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Para hallar nuestra frecuencia relativa, como nuestra misma fórmula nos lo dice, cogemos la frecuencia y la dividimos en nuestro número de datos. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Como podemos ver, cogemos H26 y lo vamos a dividir por B22, que es nuestro número de datos.
Eso para la primera columna. Pero como desplegamos hacia abajo, lo que va a hacer Excel es seguir corriendo, es decir, B22, B23, 24. Para que eso no pase, debemos nuevamente fijar ese valor. Es decir, nos paramos en la fórmula y le damos F4. De esa manera no lo fija y ya lo podemos desplegar hacia abajo. Para saber que nos haya quedado bien, debemos coger y hacer autosuma y esa suma nos debe dar 1. Continuamos. Seguimos con el porcentaje. Para hallar este porcentaje, lo que debemos hacer es coger el anterior valor que nos dio acá en la frecuencia relativa, que sería J26, y lo vamos a multiplicar por 100. Y así hacemos nuestra consecutividad. Listo. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia absoluta, bueno, primero cogemos la primera casilla de la frecuencia absoluta, sería esta frecuencia. Para hallar la siguiente, debemos coger la anterior frecuencia, es decir, L26 más H27, que sería la que está acá abajo. Y así sucesivamente con todas. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Porque al final nos debe dar el número de valores que estamos manejando en nuestra tabla, es decir, en este caso, 300. Seguimos. Ahora vamos a hallar la relativa acumulada. Para hallar, perdón, para hallar esta relativa acumulada, el primer valor sería J26, que J26 sería siendo este. ¿Listo? Y en la siguiente casilla debemos sumar. Entonces cogemos el anterior valor y le vamos a sumar la siguiente casillita, que sería esta. Y así sucesivamente con la columna de la relativa acumulada. Para determinar que nos haya quedado bien, esta sumatoria nos debe dar 1. No, perdón. Ese 1 hace parte de la fórmula de la relativa acumulada. Listo. Ya con estos datos podemos empezar a hallar nuestras fórmulas de tendencia central, que sería fórmula media aritmética, fórmula mediana y fórmula moda. Para iniciar, entonces tenemos aquí ya la fórmula de la media aritmética, que sería esta. Entonces, lo primero que debemos hacer es resolver lo que tenemos acá multiplicado. Entonces sería f sub i por x sub i. Lo vamos a hacer en esta columna, como podemos ver. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la multiplicación. Cogemos f sub i y lo vamos a multiplicar por x sub i. Y así sucesivamente entre uno y otro, entre esas dos columnas, para darnos estos valores. Al ya tener estos valores, lo que debemos hacer aquí es sumar. Seleccionamos la columna y le damos autosuma. En este caso, la suma nos dio de 8.982. Ya con ese dato, ahora vamos a proceder a hallar la media aritmética. Simplemente lo que debemos hacer es coger la sumatoria que acabamos de hacer, es decir, 8.982, y lo vamos a dividir por el número de datos que tiene nuestra tabla, es decir, en este caso, B22. Y ese sería nuestra moda, es decir, que para esta tabla de datos, nuestra media aritmética es de 29,94. Ahora vamos a hallar la fórmula mediana. Para hallar esta fórmula, tenemos que primero sacar unos valores. Pues yo ya los había puesto y son estos, según la fórmula que tenemos. Entonces, procedemos. Nuestro primer valor, que sería n dividido de 2, recordemos que n es 300, es decir, el número de datos que tenemos en la tabla.
Cogemos 300 y lo dividimos entre 2. Ese valor nos va a dar 150. Ese valor lo debemos buscar aquí, en esta columna. Como evidentemente no está, debemos buscar dos valores en el que esté el 150. En este caso, está entre 118 y 153. Los seleccionamos, les ponemos colorcito, porque estos datos van a ser importantes. Estas dos columnas. Listo. Ahora, para hallar L sub I menos 1, seleccionamos estas dos columnitas. Ese valor es el valor que está en la mitad del límite inferior y el límite superior, que para este caso es de 25,98. Simplemente lo ponemos. C, sabemos que es la amplitud, como ya la hallamos, simplemente colocamos 4. Ahora vamos a sacar el n sub i menos 1. Ese n sub i es, como nosotros teníamos estos dos valores seleccionados, el número menor entre esos dos, que para este caso es de 118. Simplemente lo ponemos. Y el f sub i es este. Cogemos esta tabla y miramos cuál es el número mayor dentro de esa tabla, que para este caso es 38, y simplemente lo ponemos. Ahora vamos a hacer la fórmula. Ya tenemos los valores. Con esos valores vamos a hacer la fórmula. Entonces, empezamos. Cogemos el primer valor, que sería igual a I41, que nuestro I41 sería L sub I menos 1, que en este caso 25,98. Más, abrimos dos paréntesis. ¿Por qué? Porque, como vemos en la fórmula, tenemos una fracción y una multiplicación. Por eso abrimos dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. Seguido ponemos I40, que para este caso I40 sería el 150. Menos el 118, que es el n sub i. Cerramos paréntesis y lo vamos a dividir entre el f sub i. Cerramos paréntesis y multiplicamos finalmente por la amplitud. Y ese resultado sería nuestra mediana. Ahora vamos a hallar la fórmula moda. Según lo explicado en clase, la fórmula moda es, cogimos el mayor valor acá, ¿cierto? Que dijimos que es 38 en la mediana. Y en la moda sería este valor que está acá al lado, o sea, 19,98. Y esa sería nuestra moda. Exactamente lo mismo que se hizo con esta tabla de datos brindada. El segundo punto era hacer lo mismo, pero con un ejemplo de variable discreta, utilizando una pregunta de la encuesta realizada en grupo. En mi caso, mi ejemplo fue la pregunta número 3 de la encuesta, que decía: según usted, la emergencia sanitaria COVID-19 afectó las oportunidades laborales de las siguientes edades. Esta tabla sale de la encuesta realizada y simplemente lo que hacemos es hallar estos valores. Con estos valores hallados, como los expliqué anteriormente, empezamos a realizar la tabla de distribución de frecuencia y ya con esa tabla empezamos a hallar la fórmula mediana, la fórmula media aritmética
y la fórmula moda, como puedes observar. Listo, ese fue el trabajo realizado. Espero haya sido de su agrado. Espero que les haya quedado claro. Sin embargo, pues voy a seguir estudiando, pero me siento contenta y feliz porque el trabajo realizado lo hice a conciencia y sé que todos los valores que saqué o salieron fueron con las fórmulas explicadas en clase. Muchas gracias. Hasta luego.